En todo este entramado, bueno, pues nos encontramos con que los derechos humanos, al fin y al cabo, son un escudo protector ante las situaciones de crisis y ante los posibles abusos de poder y de autoridad, las arbitrariedades y ante aquellos sujetos, aquellos grupos, aquellos colectivos que quieren, bueno, pues alcanzar el poder o tener el poder por encima de los derechos de la vida y de la dignidad de las personas, ¿no? Ahora nos encontramos en un contexto muy determinado, que es la crisis del COVID, y que nos está dando pie a poder analizar desde un enfoque de derechos la situación que estamos pasando, ¿no? De hecho, tanto desde Naciones Unidas como desde el Parlamento Europeo, diferentes organizaciones como Human Rights o Amnistía Internacional se están haciendo resoluciones y comunicados muy específicos, alertando de lo importante que es utilizar los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, como escudo ante el COVID, ¿no? Y no ponerlos y no apartarlos, no dejarlos a un lado con la excusa de que hay que luchar contra la pandemia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que ha hecho la enfermedad, lo que ha hecho la COVID-19 es poner en evidencia, dejar al descubierto todas esas desigualdades y situaciones de pobreza que ya conocíamos. De hecho, el miedo, la preocupación es que las pueda agravar. Y el derecho internacional de los derechos humanos tiene que garantizar que no se agraven todavía mucho más las desigualdades por la falta de políticas públicas y por la falta de respuesta sanitaria, ¿no? A lo que está pasando hacia los colectivos más vulnerables y que quizá tienen menos acceso a esos sistemas de salud por el motivo que sea. También es verdad que además de las amenazas a la salud pública, bueno, pues está todas las consecuencias que va a tener la crisis económica que se está bueno, pues en este momento iniciando y que todavía los efectos son muy impredecibles, pero que a nivel de desempleo, de precariedad, de pobreza, bueno, pues va a traer muchísimos problemas para sectores de la población muy concretos y lo que preocupa es que no puede ser que nadie se puede quedar atrás, ¿no? Que en la medida de lo posible las políticas públicas, los gobiernos, los estados tienen que adelantarse a las circunstancias. Ya sabemos que los derechos económicos, sociales y culturales van a ser gravemente bueno, pues puestos en cuestión, ¿no? Y que no puede quedarse nadie atrás, que habrá que buscar esas fórmulas, esas prestaciones, esas garantías que permitan que haya que la situación no se agrave más y que por tanto la conflictividad social, la dificultad social, la crisis emocional, la crisis social que se avecina, bueno, pues no haga que la brecha sea mayor y que por tanto las consecuencias de la misma sean todavía mucho más graves para las personas concretas, para los colectivos y para las sociedades, ¿no? Desde ahí, bueno, pues la respuesta al coronavirus nos dicen todas estas organizaciones y compartimos quienes estamos en el ámbito jurídico y de los derechos humanos, pues tienen que basarse en principios clave que son la confianza pública, la transparencia, el respeto y la empatía a los colectivos más vulnerables. No se trata ahora de culpabilizar. No, en este momento hay un momento sumamente delicado en el que tiene que ser la garantía, la protección de los derechos humanos, los discursos y las retóricas que tratan de velar por esa protección para poder afrontar esta situación. Hay un informe del Parlamento Europeo de hace muy poquitos días, del 4 de abril, que lo que viene a señalar es que las medidas que se tomen, si bien es cierto que son medidas que tienen que poner por encima la salud y que van a limitar derechos como el derecho a la libertad de movimiento, bueno, pues que tienen que ser medidas proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Esto es muy importante porque ya se está observando cómo hay determinados países que están utilizando la crisis de la COVID-19 para imponer estados bueno, pues indefinidos de control absoluto del poder, como es el caso de Hungría, ¿no? Y esto es muy preocupante. Lo que es cierto es que nos encontramos ante una situación en que los derechos socioeconómicos que siempre hemos venido bueno, pues, garantizando y reclamando desde muy diferentes foros, bueno, pues ahora adquieren un nuevo significado porque es en la garantía de estos derechos donde nos jugamos la estabilidad social y donde nos jugamos la paz social bueno, pues venidera, puesto que en el momento en que la crisis sanitaria se supere, hay una crisis social, una crisis económica en la que estos derechos bueno, pues tienen que estar por encima de todos los otros intereses por lo que hay en juego, ¿no? En el fondo,
lo que vienen a decir los derechos humanos es que en las situaciones de crisis, en las situaciones de dificultad, en las situaciones en las que hay que tomar una decisión, situaciones que nos resultan adversas, tenemos que determinar, ¿no?, cuál va a ser nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento en base a unos valores. Tenemos que decidir qué valores queremos poner en juego, ¿no? Ese marco ético que al fin y al cabo es la Declaración de 1948, entra en juego cuando nos encontramos en una situación de crisis, ¿no? Y desde luego lo que está claro es que hay valores que son completamente contrarios a la lógica de los derechos humanos, ¿no?, que son los valores que se basan en la competitividad cruel, ¿no?, que hace jerarquías, que dice quiénes son mejores, quiénes son peores, quiénes son merecedores de los derechos, quiénes no. Eso es saltarse por completo la lógica de la interdependencia de los derechos humanos. Pues valores que están muy centrados en la codicia, en la ambición por encima de la vida, de la dignidad y de la seguridad y la salud de las personas, ¿no? Valores que solamente buscan esa ganancia personal pasando por encima de los demás. Pues valores donde al final lo que se buscan son culpables, ¿no? Se buscan los chivos expiatorios, ¿no?, que a través de los cuales canalizar pues todo lo que es la responsabilidad conjunta, que tiene más que ver con políticas públicas que con la actuación de determinados colectivos que además son los que históricamente han sido discriminados por sus características, por su origen, por su identidad, por su nacionalidad, ¿no? En el fondo, los valores que están opuestos a la lógica de los derechos humanos en contextos de crisis, en contextos adversos, o que al final también motivan determinadas crisis sociales, son pensamientos en los que se simplifica todo muchísimo y al final se centra todo en un fundamentalismo, en una intolerancia, ¿no?, en una falta de capacidad de negociación, de utilizar la inteligencia colectiva, la inteligencia emocional, la inteligencia personal en búsqueda de un bien común, ¿no? Y simplemente parece que todo se centra en una batalla en la que tiene que haber unos vencedores y hay unos perdedores, ¿no?, en la que se señala un enemigo sin posibilidad de que se llegue a un acuerdo en el que haya un ganar-ganar y no haya víctimas ni un trato cruel, inhumano y degradante hacia las personas o hacia determinados colectivos. En el fondo yo creo que se trata un poco de rescatar una frase de Nelson Mandela que viene a resumir lo que es la mirada, el enfoque de los derechos humanos y lo que quieren ser los derechos humanos y el por qué defender los derechos humanos, ¿no? Y venía a decir Nelson Mandela que negar a la gente sus derechos humanos es desafiar a la propia humanidad. Yo creo que con este cierre y con esta reflexión y toda la documentación que la presentación de PowerPoint nos facilitó, se abre como toda una posibilidad de seguir profundizando y reflexionando en qué son los derechos humanos y para qué sirven y lo importante que es siempre, pero en este momento más, el tener esa mirada, esa lógica a la hora de analizar la situación y de hacer propuestas políticas a favor de toda la sociedad. Nuestro mundo está interconectado y COVID-19 nos ha traído esa realidad al interior de nuestros hogares. Estamos enfrentando juntos la más seria y generalizada crisis sanitaria que podamos recordar. La pandemia de COVID-19 es un test para todos nosotros, para nuestra sociedad y para nuestros sistemas de organización. Para poder superarla necesitamos quedarse en casa, aplicar medidas de protección, mostrar solidaridad. Para ser más eficientes, las medidas para detener la expansión del virus necesitan incluir acciones para proteger a los más vulnerables. Esta pandemia es también un test a nuestros principios y a nuestra humanidad. Vemos y escuchamos palabras y actos de discriminación y de estigma basados en la desinformación y el miedo. Y como el COVID-19, el racismo y la xenofobia son también asesinos contagiosos. Todos nosotros, y especialmente los líderes y otras figuras influyentes, deben alzar su voz contra el estigma y el racismo provocado durante esta crisis. Es precisamente en tiempos de crisis que los valores fundamentales de derechos humanos nos pueden guiar. Necesitamos unirnos y seguir trabajando por el bien común, con convicción y determinación.